Bueno, seguimos analizando. Esta vez vamos a hablar de Peñarol, Peñarol Sub-20 en la Copa Libertadores Sub-20, Grupo B, primer partido de grupo frente a Millonarios. Los dos equipos hacían el mismo trabajo, pero Peñarol se diferenciaba por algunas características que vamos a ir describiendo. Este equipo ganó el torneo. Eh, Vamos a hablar justamente del detalle en comparación con Independiente del Valle. Tenemos acá un cuadro para hacer las comparaciones que nos va a permitir analizar en detalle exactamente, ¿no?, las diferencias entre los equipos, ¿no? Sobre todo contra Independiente del Valle, que era el rival con el cual jugó la final, ¿no? Así que vamos a hablar de todo eso. Tenemos los datos acá del partido ante Millonarios. Lamentablemente Millonarios eh, se dejó absorber por el partido. Nunca pudo imponer su juego. Era el mismo juego que hacía Peñarol, solo que lamentablemente lo hacía defectuoso. Quizás Peñarol con su performance lo hacía ver defectuoso, ¿no? Pero igual había muchos defectos, los jugadores tenían mucho problema para controlar la pelota, y este juego justamente necesita de precisión, se necesita de pases bien golpeados, y era lo que justamente le costaba a Millonarios, ¿no? Un equipo con características totalmente diferentes, más bien más parecido a Caracas. Creo que debió haber explotado ese lado, ¿no? Porque en el juego táctico lamentablemente no pudo performar bien, ¿no? De 1 al 10 podemos decir un 3, un 2, ¿no? Bastante bajo. Así que quizás en un solo aspecto rivalizó contra Peñarol, es el aspecto físico, ¿no? Ya que eran jugadores con un buen biotipo, los jugadores millonarios, y eso quizás les permitió poder mantener el partido, ¿no? Otra de los detalles que también hay que tener en cuenta para los datos, vamos a hablar de eso también, es el resultado. Los dos goles llegan ni bien empiezan el primer y el segundo tiempo, ¿no? Es decir, el gol llega rápido y eso ya lamentablemente condiciona los datos, ¿no? Condiciona el juego. El equipo ya no está obligado a salir, entonces espera, destruye, entonces se va a ver mucho de eso también en el partido, ¿no? Así que, pero igual, como lo decimos más adelante, analizando ya las conclusiones, eh, a pesar de que es un partido condicionado por resultado, o sea, el equipo se dedicó a destruir, ¿no? Ya no le había necesidad. Eso no son los verdaderos datos de Peñarol. Pero igual, a pesar de eso, a pesar de tener datos vacíos, como nosotros lo llamamos, eh, de todas formas se ha podido detectar las características principales de este equipo, y de eso es lo que vamos a hablar. Hay algunos detalles, son detalles muy interesantes que vamos a compartir con ustedes, ¿no? Dos, eh, Dos puntos principalmente. Uno de ellos, vamos a hablar de las diferencias que tenía este equipo, ¿no? Con respecto, sobre todo a Independiente del Valle, que era uno de los equipos que estaba haciendo justamente el mismo trabajo y que lo estaba haciendo bien también, ¿no? Hablamos de eso en el partido contra Sporting Cristal. Ya tengo también un video analizado de Independiente del Valle, ¿no? Eh, Así que vamos a hablar de las diferencias de eso, vamos a ver dónde está la diferencia, la superioridad de Peñarol con respecto a Independiente del Valle, los puntos fuertes, la diferencia simplemente. Y cosas muy interesantes que se agregan a este trabajo que ya, como he dicho, he escrito este trabajo en un video de 40 minutos hace 2 años. Ya búsquenlo ahí en la descripción, lo voy a dejar. Este tipo de administración que hacen, ¿no?, para desequilibrar. Eh, Hay algunas características. Este equipo, vamos a hablar de qué características presentó en este partido, y eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Acá he puesto algunas cuestiones que justamente sirven para que se diferencie el trabajo con los otros equipos, ¿no? Es un equipo, primero, táctico como todos, ¿no? Como Peñarol, perdón, como Independiente del Valle, como Millonarios también, ¿sí? Pero que se le agrega eh, una intención más de destrucción, ¿no? O sea, ya de por sí un equipo táctico, pero que también destruye, ¿no? Al más mínimo error, a la más mínima duda, sobre todo en zona defensiva no toma ningún riesgo, ¿no? Destruye, rompe todo lo que está adelante, y agreguémoslo a eso la cuota de juego físico, ¿no? Esa, imagínense, un equipo que destruye, que tiene ese mandato, que sabe bien cuándo destruir, en defensa sobre todo, ¿no? Es lo que le permite a ellos justamente diferenciarse, ¿no?
Vamos a ver incluso cómo este juego físico lo van a aplicar incluso en el juego ofensivo. Vamos a hablar de eso también, ¿no? Así que un equipo que, como he dicho, táctico como los otros equipos, como Independiente del Valle, pero que destruye. La diferencia con Independiente del Valle, ¿no? Independiente del Valle no destruye tanto como, no recurre a tantas acciones de destrucción como lo hace Peñarol. Bueno, Peñarol tiene esa particularidad. También tiene otra particularidad más, que es la de presionar alto, presionar arriba. Cuando decide hacerlo, lo hace y lo hace bien, ¿no? O sea, hace el trabajo, entonces está ahí, ocupa el espacio y eso obliga al adversario a tener que jugar rápido o a tener que ser muy preciso en su juego para poder realmente salir de esto, ¿no? Así que esa es una diferencia. Independiente del Valle no tenía eso, por ejemplo, ¿no? Independiente del Valle te jugaba, te esperaba, ¿no? Y no hacía esta presión alta, ¿ya? Después también tenemos encima de todo lo que hemos dicho ya, un equipo que es táctico, que destruye, que presiona alto, encima de eso son ofensivos. Son ofensivos. Vamos a ver cuando hablemos de eso en la comparación, vamos a ver de qué manera ellos son mucho más ofensivos, mucho más agresivos, ¿no? Pasan rápidamente de una etapa, de la etapa uno a la etapa 5 vamos a decir, ¿no? Mientras que Independiente del Valle pasaba quizás por cada una de las etapas, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, ¿no? Ellos de frente se van a la parte ofensiva, eso es lo que hace una diferencia muy interesante también, de eso vamos a hablar. Esto creo que yo es una cualidad que hay que resaltar siempre, ¿no? Porque esto es valentía para enfrentar el juego, me parece muy bien esto. Y están explotando justamente un aspecto futbolístico en un juego táctico, lo cual siempre voy a aplaudir, ¿no? Eh, entonces, otra característica más es ya después de todas las que hemos nombrado, también esto que permite, bueno, permite que las recuperaciones principalmente sean ofensivas, ¿no? A diferencia de Independiente del Valle o de la mayoría de equipos que hacen este trabajo, eh, sus recuperaciones primero está la opción de administrar tácticamente, ¿no? Ir al trabajo que han aprendido, que les han enseñado, ¿no? Al mandato. Mientras que aquí no, aquí hay la posibilidad, van de frente a ofensivamente. Eso es lo que me gusta y creo que eso es algo muy, muy importante y creo que es la diferencia, eh, es lo que le ha hecho realmente ser un equipo bastante peligroso, ¿no? En este partido, sobre todo de Millonarios, que no vio los goles prácticamente, ¿no? Le metieron dos goles, pero no pudo realmente darse cuenta. Y el segundo punto tiene que ver ya con lo que hemos dicho, ¿no? Encima de todas las características que hemos nombrado, hay que también hablar de la precisión, del conocimiento, un equipo muy estudioso, que ha explotado bien las nociones de juego, el transporte, por ejemplo, lo utilizan muy bien, ¿no? Se ve claramente que han trabajado eso. Después ofensivamente eh, no toman riesgos como, bueno, salen entre dos y ya digamos, la variante es que juegue con la persona. Eso no lo hacen los otros equipos, ¿no? Los equipos no toman el riesgo. Tienen la posibilidad, sí, pero prefieren administrar hacia atrás o pasivamente, ¿no? Ellos no. Ellos tienen la posibilidad, bueno, van al espacio y lanzan la pelota al espacio. Entonces el adversario está obligado a retroceder, a replegarse, a defenderse, ¿no? Entonces eso, y es ahí donde se va desequilibrando más, ¿no? Constantemente. Entonces eso, los otros equipos lo hacen, pero a partir de una administración pasiva. Acá ellos lo hacen, y quizás la misma idea, pero lo hacen con una administración de construcción de fútbol ofensivo. Y esto es un detalle muy importante, ¿no? Esta es una de las tantas variantes que se pueden agregar a este tipo de trabajos que ya como he dicho tiene muchas formas. Sporting Cristal hacia una, Independiente del Valle hacia otra, con otras características también que tienen que ver con la característica de sus jugadores, por supuesto, ¿no? La característica de los tipos de jugadores que tienen y eso eh, también han sabido explotarlo bien, ¿no? Creo que este es el punto fuerte de este equipo uruguayo, eh, que han sabido, digamos, cumplir con un trabajo, ¿no? Eh, Se pueden hacer otras cosas, pero ellos deciden hacer esto, lo han hecho bien, ¿no? Entonces a partir de ahí es lo que podemos juzgar a este equipo. A partir de ese trabajo lo juzgamos, sí, bueno, buen trabajo muchachos, buen trabajo, ¿sí?
hicieron su tarea, leyeron bien el libro, perfecto. Ahora, futbolísticamente siempre habrá una crítica, ¿no? Porque esto es fútbol táctico y no es realmente, no hay espectáculo, no hay emociones y eso siempre va a ser el hándicap más importante que tiene este tipo de juego, ¿no? Eh, pero, como decía, esta es una de las características que le diferencian de los demás equipos, ¿no? Una característica mucho más ofensiva y lo hacen bien, ¿no? Lo hacen bien, conocen los conceptos y de todo eso vamos a ir desarrollando a medida que vamos a ir analizando los datos, así que vamos a empezar. A ver, acá tenemos el total de las acciones que han producido. Bueno, no sé si lo he puesto acá, creo que lo he puesto más en la parte de las conclusiones, pero una cosa que hay que decir ya de entrada es los pocos datos. Hay muy pocos números, hay muy pocas acciones. Y he dicho acá, hay que tomar en cuenta dos cuestiones, ¿no? Una de ellas es el gol. Es decir, ya hemos dicho que este equipo tiene estas características, ¿no? Que es destructivo, que juego físico, es agresivo, etcétera. Pero le han dado un gol rápido. Entonces, ¿cómo tiene que jugar? Bueno, cumplió con lo básico, ¿no? Su parte. Ya no tenía que hacer el gol, era millonario, entonces tenía que destruir, tenía que el juego normal, ¿no? Es la dinámica normal que se da siempre. Entonces, consecuencia directa en los datos, bueno, esto, ¿no? Que hay muy pocas acciones. Creo que hay una minuto 65, hay apenas dos o tres acciones máximas por cada 5 minutos, ¿no? Juegan con los tiempos, el arquero se toma su tiempo, todo eso es trabajado, ¿no? Los transportes, como he dicho, todo eso está trabajado justamente para hacer pasar el tiempo, ¿no? Eliminar el tiempo de juego. Entonces, este es otro de los puntos que también hay que tener en cuenta. Lo digo porque muchas veces aquellos que intentan manejar data estadística, por ejemplo, de los software sobre todo, que les da la data en bruto, es que esa data realmente es una data vacía, ¿no? Es como esta, ¿no? Acá, por ejemplo, el equipo ha ganado 2-0, pero estos números no reflejan, pero para nada, lo que pasó en el partido o el rival de, perdón, el nivel de Peñarol. No, no, no reflejan para nada, ¿no? Son datos en bruto, hay que saberlos interpretar, hay que tener en cuenta el, el juego del partido, ¿no? El juego del equipo. Entonces estos datos realmente son vacíos. Este es un detalle muy importante, como digo, ¿no? Para eso, para ver qué valor le vamos a dar a las estadísticas. Si vamos a utilizar esto como, ¿no? Un tablero, como una guía para presentar en cada partido. Bueno, en este partido produjo tanto, en otro partido produjo tanto, ¿no? No, bueno, en este caso no va a servir este partido. No va a servir. A eso es lo que me refiero, ¿no? Y el otro punto es que eh, hay que interpretar las acciones. ¿Y cuál es la guía? Eh, la guía, yo por lo que hago normalmente es que estos datos para mí son datos vacíos. Lo único que yo saco siempre, y esto es inevitable, es imposible que no salga, son las características del equipo, ¿no? A pesar de que tenga datos vacíos, datos pobres, etcétera, siempre las características fundamentales del equipo salen, las tenemos y estas son las que les he presentado, ¿no? Entonces esto no hay que confundirlo, ¿no? Por eso digo que muchas personas que trabajan con data, estadística, presentando gráficos y todo eso, tienen que tener cuidado siempre con eso, ¿no? Con esa data no es muy confiable. Tienen que tener mucho cuidado con eso. No dice mucho, dice muy poco, ¿no? Es bastante poco lo que dice. Los datos hay que interpretarlos, hay que analizarlos y esta es una de las pruebas justamente, ¿no? Este partido es una prueba de eso, ¿no? Muy pocos datos, el rival fue superior, el rival ganó 2-0, pero los datos son realmente mínimos, ¿no? Si vamos a los detalles, por ejemplo, vamos a ir viendo, a ver, acá tengo aquí. Acá nuevamente, ¿no? Estos son los totales ya como en porcentajes. De entrada hay que decir que son datos malos, malísimos, ¿no? Este, vemos sobre todo en defensa, ¿no? Hay bastantes acciones en defensa, sobre todo el primer tiempo, fíjense la diferencia, ¿no?
El primer tiempo se jugó todo, realmente. El segundo tiempo ya fue. Millonario fue absorbido por el juego de Peñarol, ¿no? El juego fue más pasivo ahí. Hubo mucho menos juego el segundo tiempo, pero el primer tiempo fue, digamos, lo más luchado que hubo, ¿no? Pero Millonario jamás pudo encontrar realmente su fútbol, ¿no? No pudo desarrollar. Eh, lo mismo va a pasar en los pases. Cuando vayamos a ver los pases, normalmente son 400, 450 por pases, 450 pases por partido. Vamos a ver que hay creo que 100, 150 pases apenas en todo el partido, ¿no? Lo cual es bastante bajo. Por eso digo, los datos hay que saberlos interpretar, ¿no? Y eh, este es el mejor ejemplo, ¿no? Para eso, para que vean, ¿no? Ya yendo al detalle, vamos a ir viendo qué tipo de acciones han habido acá en zona ofensiva. Esto es zona ofensiva, construcción, recuperación, medio campo. Como vemos, muchas acciones en el medio campo, pero ¿cómo puede ser? Si el equipo fue agresivo, si el equipo dominó, ¿cómo puede ser? Bueno, esta ya es a nosotros, por ejemplo, no, nos gusta estos datos, ¿no? Porque estos datos a nosotros nos ayuda, es para saber, por ejemplo, qué es lo que da. Algo que digo acá, no sé si lo tengo marcado. Eh, aquí. No, no lo tengo acá. Pero es algo que tiene que ver ya con el análisis. Como lo he dicho en el partido anterior, los partidos anteriores, cuando tú quieres empatar o quieres, digamos, hacerle frente a un rival superior, tienes que intentar jugarle. Porque eso lo que da como consecuencia directa en los datos es fricción, son intentos y el tiempo pasa. Esa es la mejor manera de afrontar un partido ante un rival superior, ¿no? Esto se sabe últimamente recién, porque antes esperaban todos replegados en el área, ¿no? Con una actitud totalmente perdedora y esto ya pues ya es eliminado, ¿no? Desde hace algunos años se está haciendo esto. No sé si ellos lo hacen gracias a esto, a los datos, pero es una de las conclusiones que justamente más me ha interesado haciendo estos análisis, ¿no? Y es eh, a lo que más me quiero dedicar, ¿no? Aquí hay que analizar tipos de pases, zonas, etcétera, ¿no? Esto es algo mucho más apasionante. Así que esto, como digo, tiene que ver mucho con el, ya con el análisis de lo que te va a dar, qué tipo de juego te va a dar el juego de fricción, el juego de el intentar jugar, qué tipo qué consecuencia va a crear en el juego, en la dinámica del juego. Una de esas consecuciones es justamente lo que decía, ¿no? Que hace que el tiempo pase, los dos intentan, luchan y ninguno no pueden construir, no pueden asociarse, etcétera, ¿no? Eso es lo que da. Entonces, para eso se afrontan los partidos de manera, ¿no? Y esto es justamente uno de los partidos que nos sirve para poder justamente confirmar, reafirmar aún más esa conclusión que ya sabíamos, ¿no? Así que como vemos, ¿qué tenemos? A ver, tenemos acciones tácticas, es normal. eh, 68 acciones tácticas puras, después algunas acciones con distorsión, las típicas acciones defensivas, bastante pobre, ¿eh? Bastante pobre, o sea, son pocos números, son muy pocos números, vemos acá, muy pocos números, ¿no? Acá está la parte ofensiva, sí, acá vemos, ¿no? 2, 4, esto está muy bien, acá están los dos goles, ¿no? Eh, y después, pero el resto, o sea, realmente le ganó con bien poco, ¿no? Y acá pelotas paradas y fútbol de destrucción, mucho fútbol de destrucción, mucho intento, como he dicho, ¿no? Otra de las cuestiones que también hay que decir, no hay que olvidar, es que, ya como le digo, estas son conclusiones, son análisis, es que estos intentos sirven justamente para colocar, ir acomodando al rival. El rival es el que intenta jugar. Tú simplemente tienes que eh, hacer la finta de que quieres jugar, de que quieres luchar un partido, cuando en realidad no es así. Tú lo que quieres es empatar, tú lo que quieres es cerrar el partido. Ellos quieren jugar y es en esa lucha en lo que se va a generar justamente este tipo de acciones, ¿no? Esto es muy importante, estos datos que están acá, ¿no? Muy importante. Son acciones que justamente van a ayudar a darnos cuenta qué es lo que le da a ellos este tipo de juego,
¿Qué es lo que construye este tipo de juego que están haciendo? Bueno, construyen las acciones destructivas. Cuidado, cuidado. No vayan a pensar de que eh, acciones destructivas normalmente en un partido normal es incapacidad. No, acá eso es utilizado justamente para desequilibrar al adversario. Cuidado. Y doy un ejemplo claro. El arquero hay varias ocasiones, sobre todo el segundo tiempo, vamos a ver. Pelota parada, el arquero saca, manda la pelota al fondo, sin ninguna razón, ¿no? Supuestamente. ¿Qué hace el defensor? La pelota va a quedar dentro de la cancha. ¿Qué hace el defensor? La rechaza. ¿El rechazo va a dónde? Justo al atacante del otro equipo, ¿no? Este tipo de situaciones, y ahí descuadra a toda la defensa, ¿no? Sale para despejar, ya dejó el hueco y ya se empieza a desequilibrar, se empieza a mover. Esto es justamente lo que ha estado, es decir, ha estado jugando, ha estado luchando, mientras que el otro equipo ha estado simplemente jugando a desequilibrarlos. Y esto es uno de los principios que vengo diciendo desde hace tiempo, ¿no? Este tipo de trabajo, la dificultad principal o el arma principal que tiene este juego es el desequilibrio, por favor. No es el juego, no es, digamos, las acciones, la parte ofensiva, no es que son inmensas superiores que te van a construir una acción eh, de número 10, una acción muy importante. No, no, nada, nada. Ya lo hemos dicho de esto, las acciones que crean se limitan a esto, ¿no? A cosas simples, un pelotazo, un transporte, un centro, un pase en profundidad, un penal, es decir, cosas de base, ¿no? Acá el punto fuerte de todo esto es la administración que te desequilibra. El desequilibrio es lo que te genera las posibilidades ofensivas, ya lo hemos dicho. No hay desequilibrio, el equipo queda condenado a perder, ¿ya? Y esto ya lo hemos venido repitiendo, es una de las cuestiones, no es el juego. Entonces, esta es una de las maneras como ellos justamente generan ese desequilibrio, ¿no? Creando acciones de destrucción. Entonces, este es uno de los indicios que nos dan, ¿no? Ya sabemos. Aquí lo que podríamos hacer, por ejemplo, en este caso es medir esto por partido. Este sí es un dato objetivo. A ver, en cada partido quiero medir cuántas acciones de destrucción que están acá sin valor, punto cero, por ejemplo, 19 acciones que no valen nada, por ejemplo, imagínense, ¿no? ¿Cuánto de este tipo de acciones me produce por partido? Quiero saber dónde, quiero saber cuánto. Muy bien, tengo 10 partidos, de los 10 partidos ha producido esto, 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 y el resultado estoy seguro que va a ir en acorde con esto, ¿no? Porque esto es lo que le ayuda a ellos a justamente desequilibrar al adversario, ¿no? Entonces juegan con eso. Yo creo que en una de las conclusiones del escrito al final vamos a ir viendo eso, ¿no? Entonces, vamos a recapitular, acciones, muy pocas acciones, le basta con eso, las acciones que hay son mayormente destructivas y esas acciones son utilizadas justamente para desequilibrar al adversario. El adversario intenta jugar, mientras que ellos solamente intentan desequilibrar. ¿Ok? Las acciones tácticas clásicas, que son justamente, digamos, el colchón que tiene este juego, es normal que aparezcan todo este tipo de acciones, ¿no? Acá tenemos las acciones en detalle, el primer tiempo y segundo tiempo. Como digo, el hecho de que aparezcan más acciones tácticas son intentos. Quiere decir que el juego se desarrolló más el primer tiempo, ¿no? Eso ha sido. El segundo tiempo es mucho más pasivo, realmente. Porque para colmo, el segundo gol llega también abriendo el segundo tiempo, ¿no? Empezando el segundo tiempo, meten su segundo gol, listo, ya no hay ninguna necesidad, ¿no? Así que eso también condiciona un poco estos datos. Habría que ver el próximo partido. Vamos a analizar el próximo partido de Peñarol para ver qué números produce, ¿no? Eh, pero ya estoy seguro que estas características que hemos nombrado se van a volver a repetir, ¿no? Ahí vemos en detalle los datos. Bastante pobre, ¿no? Bastante pobre, o sea, no me refiero a nivel, me refiero a bastante pobre como números. No hay muchas acciones, ¿no? Con estos datos realmente es un equipo que ha salido a empatar realmente el partido, ¿no? Un equipo bastante limitado. Esto, por ejemplo, se ve mucho en fútbol femenino, ¿no? Este tipo de juego, ¿no? Acá hay una diferencia que este es un juego planificado, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Tengamos eso en cuenta. Por ejemplo, acá podemos decir, tenemos 10 partidos de Peñarol y en los 10 partidos, digamos, se comporta de la misma manera. Ahí podemos tomar esto como un indicio, ¿no?
para sacar una conclusión que es la siguiente: Peñarol necesita de muy poco para producir, para ganar, para lograr el objetivo. Una de las conclusiones. Entonces, cuidado con eso. Como he dicho, ¿qué tenemos que tener cuidado ahí? Bueno, el juego de destrucción, porque parece que ese juego de destrucción le está permitiendo a ellos poder desequilibrar, construir. Es así es lo que ha pasado en el partido, ¿no? El adversario se desequilibra y a partir de ahí es donde ellos pueden hacer daño. Estas son, como he dicho ya, la estructura de sus acciones. Vamos a comparar lo que ha venido haciendo Peñarol con Independiente del Valle, también con Sporting Cristal, que es el equipo que más he analizado, para simplemente contrastar. Esto ya lo he dicho, hay una situación, ¿no? Son las etapas que más o menos se presentan en la estructura de sus acciones. Eh, Sporting Cristal, como le he dicho, se quedaba acá. Independiente del Valle jugaba principalmente acá y de vez en cuando aquí, lo cual le bastaba para poder avanzar, para poder llegar a la final. Pero Peñarol no juega por acá, no pasa por acá. De frente está acá. Y eso es la diferencia, ¿no? Eso es la diferencia que ha hecho en su juego, ¿no? Vamos a ir viendo seguramente en la final también es lo que le va a impedir a Independiente del Valle poder ser más ofensivo, porque el otro equipo era más ofensivo, ¿no? Acá en la parte final, como digo, el detalle que hay que agregar, a diferencia de lo que estaba haciendo Independiente del Valle, por ejemplo, vamos a tomar como referencia Independiente del Valle porque es el equipo que ha estado haciendo mejor el trabajo, este tipo de trabajo, ¿eh? No digo el trabajo en el torneo, este tipo de trabajo. Yo no sé si en el grupo C han estado haciendo también esto, no lo sé, pero en este tipo de trabajo creo que Independiente del Valle era un buen rival, ¿no? Y se diferenciaba en esto, ¿no? Habíamos dicho que estas son las variantes clásicas que habían de cómo terminaban sus acciones, así terminan, ¿no? No hay gran valor, pero agreguemos esto tenía Peñarol, esto de más tenía, que no tenía Independiente del Valle, que no tenía otro equipo. Gracias a esa agresividad, muchas de sus acciones han podido tener éxito, ¿no? Y eso vamos a ver también de qué manera le va a ayudar a ellos a justamente defender también. Vamos a hablar de eso más adelante. Bueno, estas son acá, comparación. Este es el primer partido frente de Sporting Cristal con Independiente del Valle. Este es el segundo partido de Independiente del Valle y este es Peñarol. El trabajo como lo hacen. Vamos a hablar. Habíamos dicho que Sporting Cristal, a pesar de que le hizo el primer gol a Independiente del Valle en el partido que terminó 7-1 creo, eh, no, su trabajo se terminó acá, ¿no? Ya hemos visto que esto tiene por lo menos 5 etapas, ¿no? En su estructura, la estructura de las acciones tiene 5 etapas por lo menos, la parte final ofensiva, pero Sporting Cristal mayormente se quedó aquí, ¿no? Y esto hemos dicho que le permitió, lo dejó estancado, no le permitió ser ofensivo porque al jugar aquí prácticamente estás renunciando a cualquier posibilidad ofensiva, ¿no? Y fue lo que pasó, sus números se empobrecieron y no pudo producir nada, es normal, su juego se ha desarrollado acá, ¿no? ¿Por qué? Porque los equipos intentan cumplir con las etapas, ¿no? Salgo tranquilamente desde atrás, administro pasivamente y después ya paso a ser más agresivo, ¿no? Así. No me dejan, bueno, vuelvo acá nuevamente y empiezo y así, ¿no? Así que, pero como no pudo, porque por nivel, porque no hacía bien su trabajo, etcétera, por cualquier razón, se quedó estancado en estas dos fases, ¿no? Y esto lamentablemente no le permitió llegar, ¿no? ¿Se podía corregir? Sí, se podía corregir, ya lo hemos dicho. Este trabajo, nuevamente lo voy a repetir, se mide por performance, no se mide por, ¿cómo decir?, por el talento de los jugadores, no, esto se mide por juego ejecutado, nivel, lo hiciste bien, mal, lo pudiste hacer, nada más, ¿no? No hablamos acá de talento realmente, ¿no? Este es un trabajo táctico. Independiente del Valle, en cambio, sí, podía prácticamente pasar por cada una de las etapas, ¿no? De la estructura de asociaciones, ¿no? Acá también. Pero principalmente ante el partido con Deportes Cristal desde aquí. Con esta etapa número 3 le bastó para desequilibrar constantemente al adversario y a partir de aquí poder generarse sus acciones ofensivas, ¿no? No necesitó llegar aquí prácticamente, ¿no? No necesitó, sino que con esta le bastó para poder ya a partir de aquí generarse las acciones ofensivas, las posibilidades ofensivas, ¿no? Y con eso
goleó a Sporting Cristal. Entonces esta era la manera. Ahora, hay que aclarar, sí, que Independiente del Valle iba por cada una de estas etapas, ¿ya? Mientras que Peñarol no ha pasado por estas etapas, lo vemos acá, ¿no? Nada, es raro. Que yo recuerde, en el partido deben haber, pues, no sé, tres acciones el primer tiempo, que haya realmente su juego se haya hecho así pasivamente, no. Lo que yo recuerdo, y eso es lo que justamente lo hace muy peligroso el equipo, es que a la recuperación o la primera posibilidad ofensiva que había, iban. Entonces ya no tenían que estar aquí dando vueltas, administrando pasivamente y después pasar a la etapa 2 y la 3 y la... No, no, de frente. Si había la posibilidad, iban hasta acá. Y constantemente. No es que se escondían, no, constantemente iban. Bueno, constantemente, o mejor dicho, cuando el adversario lo permitía, ¿no? El adversario está desequilibrado completamente porque se encuentra con esta sorpresa, porque esto es una sorpresa. Todos los equipos no hacen eso. Los equipos lo que van a priorizar es la administración pasiva. Con eso te quieren desequilibrar, ¿no? Aseguran la pelota, la posesión, justamente con esto, ¿no? Y no quieren arriesgar, porque esto es riesgo. Entonces ya eso se sabe. No, no es tomar riesgos en este juego, no se toma riesgos, nunca. Peñarol toma riesgos. Y es el éxito justamente de su... Y yo esto es algo que aplaudo. Porque en esta estructura, en esta parte de la estructura de sus acciones, me parece adecuado esta modificación que se ha hecho, este agregado que se ha dado, ¿no? Me parece adecuado, me parece muy bien, innovador. No sé si esto es algo planificado, no lo sé, pero esto es lo que hemos podido detectar, ¿no? Como diferencia. Entonces, un equipo que rápidamente de la situación pasa a ser ofensivo. ¿Sabe hacer este trabajo de administración pasiva? Sí, claro que sabe hacerlo. Es el mismo trabajo, hacer el mismo trabajo. Pero si puede obviarlo, lo obvia. Y pasa de frente a ser ofensivo y esto es excelente, ¿no? Esto es lo que le ha dado muy buenos resultados durante todo el partido. Cada ocasión ha sido realmente así, ¿no? Y esto es muy muy interesante para analizar en los datos. Creo que esto es algo que sí hay que resaltar, ¿no? Esta parte ofensiva, esta intención ofensiva, ¿no? Lamentablemente, como digo, se trata, como lo decimos acá, se trata de argumentos, variantes bastante pobres, ¿no? Un pelotazo, un centro, un pase de profundidad, eso es todo, ¿no? Un transporte, no hay más, no hay más, ¿no? No hay elaboraciones, no hay triángulos, ¿no? Lamentablemente. Esa es la parte. Pero a diferencia de los otros equipos que hacen el mismo trabajo, al menos mantiene esa parte ofensiva que me parece muy bien eso, ¿no? Los otros equipos son más pasivos, aburren, se van hasta atrás, no tienen vergüenza de irse hasta atrás, ¿no? Entonces esto afea aún más el juego, ¿no? Ya de por sí esto es bastante aburrido, bastante pasivo, y encima no les gusta tomar riesgos, ¿no? Bueno, Peñarol toma riesgos y ahí cambia bastante la diferencia. Entonces son diferencias que tiene con este equipo y otra más es la que ya he dicho, ¿no? La agresividad. Acá en la parte ofensiva le agregan esta dosis de agresividad, de juego físico que tenía Peñarol muy bien trabajado también. Y eso también, como lo he dicho, le va a permitir justamente otros de los detalles. Si hablamos acá estábamos hablando de qué manera ellos pueden mantener el desequilibrio de los adversarios. Bueno, también toman el riesgo en zona ofensiva. ¿Por qué? Porque cuando van con todo. Y es raro que haya una acción donde pierdan la pelota y estén expuestos a un contraataque, ¿no? Si ustedes se fijan bien, la mayoría de acciones que empiezan las terminan, sea en foul, sea fuera del área o en tiro al arco, ¿no? Es raro. Entonces, es raro que una acción no quede en el aire. Y eso es justamente lo que le permite, ¿no? Justamente defenderse bien siempre. Si ustedes se fijan bien, siempre están atentos a que el juego no se reanude si no están ordenados. Entonces, este es otro detalle, ¿no? Utilizan justamente la intención de ir a zona ofensiva,
pero se aseguran de que esa pelota no quede en el aire, ¿no? De que esa pelota no quede viva, como se dice. Y eso es otra de las claves que justamente les va a permitir tener una seguridad, confianza para ir, ¿no? El adversario tiene que terminar cediendo, ¿no? Porque los espacios están siendo ocupados, el equipo está poblando su zona, así que tiene que tomar recaudos y no puede atacar, ¿no? Entonces, este principio es lo que les está también dando resultados, ¿no? Entonces, van a saber que van a tener ventaja sobre Peñarol el día que logren quitarle la pelota y que la pelota quede en el aire, ¿no? Que su jugador realmente quede corriendo, ¿no? Sin nada, y van a ver que va a ir a hacerte foul directamente, ¿no? Este es otro de los detalles también. Como lo he dicho, toman el riesgo, ¿no? En zona ofensiva. Esta es la diferencia que, que tiene con los otros equipos, ¿no? Con Independiente del Valle, por ejemplo, no tiene esto, ¿no? No toma ese riesgo. ¿Puede hacerlo? Claro, claro. Todos, es más, deberían hacerlo, pero no lo hacen porque no es parte del manual, ¿no? No es parte del juego. Normalmente hay que priorizar la posesión, y solamente se va si realmente la posibilidad es fácil, ¿no? Si no, no. Cumple con el manual, claro, un equipo muy estudioso, muy estudiado, muy bien. Está, ha hecho un buen trabajo, muy bien, muy bien. Muy buen trabajo en este tipo de juego, ¿eh? ¿Ya? Este sistema de juego se define por sus características, sí, sí, esta es otra de las conclusiones que les quiero compartir. Es lo que decía al comienzo, esto no se mide realmente por talento, porque, no sé, tienes 10 Maradonas, no, no, esto se mide por trabajo ejecutado, esto se mide por las características que van a darse justamente en la perfección, en el perfeccionamiento, en la performance de este sistema de juego, ¿no? Tienes equipos que trabajan bien tácticamente, no son muy talentosos, jugadores sin talento, bueno, pero que cumplen con el trabajo táctico. De eso se trata y ahí han logrado justamente encontrar estas, explotar de la mejor manera sus características, ¿no? Los datos no dicen nada, ya hablé de eso. Los datos no tienen nada que ver realmente con algún tipo de análisis, ¿no? Esto hay que, como digo, hay que saber interpretarlo. Hay que saber realmente qué es lo que, la consecuencia de cada dato. Como lo he dicho yo, le he podido explicar. Las opciones de destrucción ya me dicen a mí, ya sabemos que son justamente utilizadas para desequilibrar a su adversario, ¿no? Entonces, si están ahí no es de casualidad, ¿no? Eh, Otra de las consecuencias que ya son, como digo, análisis, es que el hecho de se producen acciones, se producen juegos, se producen datos, pero todo es utilizado para justamente mantener, digamos, entretenido al rival, ¿no? Mantenerlo ocupado y así no nos pueda ganar, ¿no? Cuando se juega ante rivales superiores, ¿no? Esta es una de las principales ideas, perspectivas que se hace justamente cuando se juega contra un rival superior, ¿no? El rival superior sí, pero si lo mantenemos distraído durante todo el partido no va a poder desarrollar su juego. Ese es un poco la idea, ¿no? De este juego. Esa es un poco la idea. Y los datos confirman eso. Sí, es posible, sí, es posible. Eso es lo que ha dado como resultado, ¿no? Dos intentos, dos equipos que intentan construir, da como resultado eh, datos muertos, datos destructivos, datos realmente sin valor, acciones sin valor. No debería ser así, ¿no? Debería ser lo contrario, ¿no? Dos equipos que intentan jugar debería dar pues un juego de acciones de mucho valor. No, es lo contrario. Lo que da es acciones muy pobres, acciones destructivas y el partido se pasa así. ¿Ok? Estas son otras conclusiones. Ah, poco juego ya dijimos, ¿no? Poco juego ha habido. Muy interesante justamente para los datos. El gol, sí, el gol. Tendremos que analizar. Bueno, es la forma como nosotros funcionamos, ¿no? Ya sabemos que el gol ha condicionado los datos, así que lo que tenemos que hacer es simplemente seguir hasta encontrar un partido en donde esté 0-0 para ver cómo se comporta y son esos comportamientos los que van a quedar registrados, ¿no? Es a partir de ahí, de esos datos que van a producir, en donde vamos a nosotros ya poder tomar medidas contra este equipo,
saber realmente cómo afrontarlo, saber su capacidad, ¿no? Como información. Esto, por ejemplo, como digo, ¿no? Este es uno de las dificultades que se encuentran. Así que hay que esperar otro partido. Creo que la final contra Independiente del Valle termina 1-1, así que es un partido interesante para sacar buenas conclusiones, ¿no? Todo lo que puede condicionar a estos equipos va simplemente a esconder, ¿no? Su real capacidad, su real juego, ¿no? Millonario fue absorbido por el juego rival, sí, nunca pudo hacerse presente, jugó a lo que fue llevado, ¿no? por el juego de Peñarol. Y como lo he dicho ya, las características, a pesar de que los datos no son buenos, a pesar de que el equipo esconde sus juegos, los datos, las características siempre van a quedar, siempre. No ha habido ni un solo partido en donde no hayamos detectado las características básicas del equipo, ¿no? Las características fundamentales, ¿no? Y lo que decía, hablando del fútbol ofensivo, ¿no? Destruir ofensivamente les permite reordenarse defensivamente, ¿no? Claro, si has perdido la pelota en zona ofensiva, bueno, destruye allá, destruye allá. Y eso es lo que les ha venido garantizando justamente el hecho de que ellos eh, se vayan, sobre todo los laterales, ¿no? Se van y cómo no lo pueden atacar, bueno, un defecto que Millonarios no ha trabajado, ¿no? No ha podido explotar. ¿Qué es Peñarol? Acá, bueno, ya vamos a dar un poco de la crítica. Un equipo que te presiona alto, destruye a la más mínima duda, pero se le reconoce su intención ofensiva, no pierden tiempo para ser ofensivos, son directos, perfecto, ¿no? Ahora, futbolísticamente esto es bastante pobre, ¿no? Pero en este trabajo táctico ha cumplido con su trabajo y lo ha hecho muy bien, ¿no? Un trabajo bien trabajado. Vamos a entrar en detalles a las acciones para hablar un poquito más de las características de este equipo, ¿no? Como decía, acá tenemos las acciones de construcción que se terminan en zona ofensiva, ¿no? Estas son los totales y este es el primer tiempo y segundo tiempo. ¿Qué me dicen estos datos? Eh, bueno, como ya una de las características principales, ¿no? Muy pocos datos realmente, ¿no? Muy pocos datos a partir de la construcción. La construcción principalmente ha estado siendo utilizada para, normalmente también en este tipo de juego, en este sistema de juego es utilizado para crear acciones tácticas, principalmente, ¿no? Y en este caso vamos a agregarle acá, están utilizando el fútbol de construcción para justamente desequilibrar, ¿no? Digamos que es la misma función que el juego táctico, solo que acá es, digamos, con una intención mucho más escondida, ¿no? Mucho más maliciosa, ¿no? Mucho más, eh, ¿cómo decir? Donde realmente la intención está muy escondida, ¿no? Se intenta construir supuestamente, pero lo que se busca es desordenar al adversario, ¿no? Haciéndole creer que están intentando construir cuando en realidad lo que se busca es simplemente desequilibrar, ¿no? Es prácticamente lo mismo que se hace con el fútbol táctico, solo que este trabajo de fútbol táctico ya es muy conocido, ¿no? Números, como digo, muy pocos números. eh, no pueden decirse entonces pues que con estos números es suficiente para hacer un gol. No, no, no. Les recuerdo que los dos goles llegan de acciones recontra básicas, ¿ah? Muy básicas. Un jugador por la banda manda un centro y el jugador tira el arco, gol. Es eso, o sea, así de simple, ¿no? No es una jugada extraordinaria, no. Un centro, el jugador está por la banda, manda el centro al área y el jugador la mete al arco, es todo. No hay una jugada elaborada, no, nada. Dos jugadas muy básicas, muy simples, ¿no? Y les funcionó y eso les ayudó justamente a manejar el partido, ¿no? Su sistema de juego no le permite a los adversarios desarrollarse pues su juego, ¿no? Mientras que ellos sí. Como he dicho, acá tiene mucho que ver esto, ¿no? El fútbol de construcción. El fútbol de construcción les está permitiendo a ellos justamente desequilibrar a su adversario. Pero como sus adversarios no pueden desequilibrar a ellos, porque justamente eh, ellos están intentando construir intentando desequilibrar con las construcciones, ¿no? Esto es bastante, como digo, es bastante complejo para entender, ¿no? Pero es una de las razones por las cuales
este equipo puede tener éxito ofensivamente, ¿no? A diferencia de sus adversarios, ¿no? En recuperación igual vemos acá normalmente en las recuperaciones lo que se veía era que había mucho mandato ofensivo, ¿no? Se intentaba, como digo, desde que había la oportunidad se pasaba a ser ofensivos y esto daba gusto, ¿no? Aunque, como digo, siempre con argumentos muy pobres, argumentos muy básicos, ¿no? No hay más que eso y eso, como digo, no trae espectáculo, no emociona y es digamos, la crítica, ¿no? Pero con este tipo de trabajos es lo que, como digo, vienen desequilibrando los adversarios que no lo conocen, entonces se dejan sorprender por este juego, ¿no? Se dejan llevar por estas dinámicas. ¿Cómo hay que contrarrestar esto? Bueno, hay que tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Su fútbol de construcción lo van a hacer para desequilibrarnos, ¿no? Porque ellos no se desequilibran, nosotros sí. Todas esas cuestiones que tienen que replantearse el cuerpo técnico, ¿no? Para poder realmente corregir, saber cómo afrontar a estos adversarios, ¿no? Fútbol de construcción, jugadas siempre sin elaboración, como digo, ¿no? En buen número, porque acá, como he dicho, ha habido intención de querer ser ofensivos, lo cual es excelente, ¿no? Y en el trabajo que tenían que hacer, como digo, les basta con poco, ¿no? Para cumplir con, no sé, con cerrarse, con defender, ¿no? Y esto ya les permite a ellos, como digo, generar, ¿no? Poder ser ofensivos, ¿no? Porque tienen también la cualidad de atreverse, ¿no? Tomar riesgos, y eso es una diferencia que no estaban haciendo los otros equipos, ¿no? El primer tiempo fue donde se desarrolló principalmente el juego, ¿no? El segundo tiempo empiezan a aparecer más acciones ofensivas, como digo, ¿no? Porque ya el rival, ¿no? Estaba en 2-0, sabía que no tenía ninguna posibilidad de poderle marcar un gol, ninguna. No pudo, es como que Millonario jugó amarrado porque justamente este sistema, como estaba diciendo, no le permite, ¿no? Desarrollarse, lo mantiene distraído, sea defendiendo, sea imaginando que ellos van a atacar cuando no es así, lo hemos visto, ¿no? Entonces todo el partido se ha pasado distraído por las mismas acciones que han generado. Acá hay que, como digo, hay que contabilizar qué acciones me estás haciendo para que me ganes. Yo te voy a contabilizar las acciones, las voy a describir y las voy a catalogar y las voy a ir acumulando. Por partido veo que necesita tantas acciones destructivas para justamente lograr su objetivo. Muy bien. Esto es lo que así es como se establece ya ¿cómo se dice? Un patrón de comportamiento, ¿no? A partir de aquí ya podemos saber encontrar el defecto de este equipo, ¿no? Entonces las construcciones, hay que tener cuidado con las construcciones de Peñarol, ¿no? Están muy bien trabajadas. En medio campo, normalmente zona de transición, vemos lo clásico, acciones tácticas, es normal. A partir de aquí es de donde sale su juego. Esta dinámica es necesaria para justamente hacer lo que estábamos diciendo, ¿no? Son jugadas justamente para desequilibrar y se utiliza el medio campo solamente para eso, ¿no? El pase delante de la línea defensiva, tiene que salir el defensor porque si el delantero se voltea ya está en uno contra uno, ¿no? Entonces tiene que salir y en esa salida es donde desequilibra y ahí se pasan utilizando este tipo de acciones para desequilibrar, ¿no? Desequilibrar y desequilibrar. El medio campo en fase de recuperación también, como vemos, no tienen vergüenza en recurrir también a las acciones tácticas, incluso en recuperación, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay que decir que esto sale porque hay esta dosis de agresividad, esta dosis de destrucción, ¿no? Eh, lo cual ya como vemos nos estamos acercando a la zona defensiva y acá se van viendo muchas más acciones destructivas, ¿no? Sobre todo muchas más acciones simplemente, ¿no? O sea, en el partido no han aparecido muchas acciones y el lugar donde aparecen más acciones es justamente el medio campo, ¿no? Y en fase de recuperación, ¿no? ¿Por qué? Porque destruían. En fase de recuperación no querían tomar ningún riesgo en zona defensiva y es lo que hacían, ¿no? Por eso que aparecen tantas acciones en fase de recuperación en el medio campo, ¿no? Acciones tácticas incluso, acá vemos el gran número, ¿no? En los cuatro tipos de juego, recuperación, defensivo, destructivo, todo, ¿no?
Siempre esa característica. Acá, por ejemplo, ya tenemos un perfil muy exacto de Peñarol, ¿no? Un equipo que va a destruir. Vemos que a mí lo que me interesa saber es que si estas acciones que están en recuperación acá en el medio campo donde estamos viendo, les va a servir de algo para su juego ofensivo, no creo. Creo que lo que les ha servido a ellos su juego ofensivo ha sido las acciones de construcción. Y las acciones de construcción de la construcción que se termina en zona ofensiva, ¿no? Esta es la clave. Entonces cuidado con eso. Forma de neutralizar el juego de Peñarol es no siguiéndole su juego de construcción a partir de la pelota parada, a partir del fútbol de construcción. En recuperación es normal, van a ser ofensivos porque tienen esa característica que he dicho, que se atreven y van, perfecto. Bueno, hay que enfrentarlo. Pero aquí es donde están fallando. Esta fase, la fase de la construcción, es donde Millonarios jamás ha podido controlar. Jamás. No ha sabido cómo afrontar. Es normal, yo no creo que tampoco puedan todavía encontrar eso, ¿no? Ya esto es análisis. Hay que realmente contar con mucha data. Este es el primer partido que tengo de ellos. Hay que hacer un seguimiento para poder realmente tener alguna conclusión, ¿no? Pero ya esto es análisis. Esto es lo que más me apasiona y es por esta razón en la que me estoy dedicando a esto, ¿no? Como he dicho, la construcción en el medio campo y en zona ofensiva son las dos puertas de entrada que justamente que generan las acciones ofensivas, ¿ya? Eso hay que tener en cuenta. En recuperación no, porque acá hay el detalle de que destruyen. Es normal que aparezcan así las acciones. Ellos están destruyendo. Lo mismo el primer tiempo, vemos que fue donde se pasó mayormente, ahí vemos que casi no hay acciones, ¿no? Como vemos. ¿Por qué? Porque ya el partido estaba prácticamente decidido, ¿no? Sabían que Millonarios nunca pudo encontrar la fórmula, ¿no? Entonces en zona defensiva, normal. Intento de juego, sí, intento de juego, normal, un comportamiento normal. Los pases, también hay que repetir que los pases son la mejor manera justamente de descifrar la intención del adversario, ¿no? Acá en los pases está todo. No hay, acá con esto sí no hay realmente ninguna forma de equivocarse, ¿no? Acá vemos que es un cuadro que más o menos acapara 500 pases, pero vemos que ha producido apenas 164 pases, ¿no? En todo el partido, lo cual es bastante poco. Recordemos que el promedio es 400, 450, ¿ya? Primer tiempo 200, 250. Vemos pues que acá hay bastante, muy poco, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que con tan poco le haya hecho ese partido a Millonarios, donde Millonarios no haya podido producir? ¿Cómo puede ser posible que con tan poco haya podido ganar 2-0? ¿Cómo puede ser posible que con tan poco este equipo haya podido ser campeón del torneo, haya podido ganar el torneo, mejor dicho? ¿Cómo puede ser posible que con tan poca producción de pases, este equipo, nadie haya podido ganar este equipo? ¿Ya? Esto hay que reflexionar, hay que tener en cuenta eso. Los datos, como lo dije al comienzo, hay que saberlos interpretar. No son pues datos que se presentan así, ¿no? En bruto, en gráficos, diciendo, no, eso no te dice nada. Lo único que hace es confundirte, distorsionar más el análisis, ¿no? Que hay que tener en cuenta, por eso hay que analizar a fondo estos datos, ¿no? ¿Qué puedo decir yo de estos datos? Bueno, algunas conclusiones que ya, como digo, la experiencia nos permite ya saber, ¿no? Como he dicho, yo soy siempre desconfiado de estos datos, ¿no? A pesar de que en los pases sí hay mucha más intención. Lo que yo puedo decir acá, dos cosas. Una, eficacia, ¿no? Necesita de muy poco para justamente cumplir su objetivo. Y es que ha sido así también, ¿no? Los dos goles han llegado realmente en acciones muy simples. Le da una acción cualquiera, el jugador se encuentra por la banda, centra, el jugador está ahí y mete gol, ¿no? En el otro igual, por la banda manda el centro, el jugador cree que va a pasar, no pasa, pivotea y gol, igual, ¿no? O sea, dos acciones muy simples, ¿no?
El juego muy preciso que tiene que ver con su trabajo, que lo está haciendo muy bien, como he dicho, y el fútbol de destrucción. El fútbol de destrucción es lo que permite justamente obtener este tipo de datos. ¿Ya? Vemos muy pocos datos, es un equipo que destruye. Me parece muy bien, es una fórmula que justamente le recomiendo a los equipos de fútbol femenino, ya que todavía no están bien desarrolladas las jugadoras de fútbol femenino. Yo les pongo como principal, les aconsejo como principal eh, argumento destruir. Todavía el fútbol femenino no está para poder generar, analizar nada. No resiste los análisis, ¿no? El fútbol es así que tienen que destruir, ¿no? Y con esto está confirmado, ¿no? Que se necesita muy poco para poder. Entonces, esto es muy importante también. Esta es otra de las conclusiones, ¿no? Se necesita de muy poco para poder realmente lograr los objetivos, ¿ya? Si vamos en detalle, vemos que había una producción importante justamente acá, ¿no? En zona ofensiva, de ambas partes, como vemos, ¿no? De ambas partes. En construcción y en recuperación, ¿no? No ha habido tanta administración pasiva en el medio campo, ¿no? No ha habido, no ha habido. No han habido, digamos, secuencias largas. Máximo, lo más largo que ha habido es creo que 6 pases, por la secuencia más larga que recuerden. 6 pases, no ha habido secuencias más largas que eso, no ha habido. Lo cual es, a mí personalmente me gusta, ¿no? Porque lo que hacía Independiente del Valle, por ejemplo, tiene secuencias largas de 20, 30 pases, ¿no? Y todo en juego pasivo, ¿no? O sea, que no sirve para nada realmente, ¿no? Que es un juego que hace pasar el tiempo, ¿no? Entonces acá es un fútbol mucho más preciso, bien trabajado, me parece muy bien, ¿no? En el medio campo, como he dicho, las acciones destructivas, miren, hay muchas acciones, muchos pases fallados, es normal, como digo, es la parte destructiva, ¿no? Esto hay que tener siempre, no hay que olvidar, es una característica de este equipo, ¿no? El primer tiempo fue donde aparecieron más acciones, acá lo podemos ver, me digo más pases, ¿no? Es normal. El primer tiempo fue mejor, donde realmente el primer tiempo se mostró más competencia, ¿no? La lucha. Ya el segundo tiempo no. El segundo tiempo fue, digamos, más pasivo porque Millonarios sabía que no podía llegar, no podía ser superior, jamás iba a poder, ¿no? Lamentablemente. ¿En qué tipo de acciones se invirtieron los pases? Acá vemos en zona ofensiva, principalmente en juego táctico, ¿no? Lo cual es totalmente normal. Esta es una de las condiciones de este juego, ¿no? El fútbol de construcción es utilizado para generar recuperaciones. Entonces hacen juego táctico con esto, ¿no? Es normal que aparezcan tantos pases invertidos ahí, ¿no? Después el resto son acciones sin elaboración, corners, pelotas paradas, tiro libre, ¿no? En recuperación, como vemos, hay más pases invertidos en juego ofensivo, lo cual es excelente. O sea, realmente este equipo no desperdicia nada, ¿no? Lo poco que tiene lo utiliza y lo utiliza bien. Los números son muy positivos, ¿no? Ahora, esto es el primer partido. Yo no sé si esto va a pasar en el segundo partido, el tercer partido, ¿no? Vamos a ir viéndolo. Pero hasta acá, aprobado el examen, muy bien, números muy, muy buenos. A mí me gusta ese tipo de cosas donde no se habla de más, ¿no? Se habla lo justo y eh, es, digamos, lo más objetivo que puede haber, ¿no? Primer tiempo, el segundo tiempo hubieron más posibilidades porque ya el equipo estaba prácticamente condenado, ¿no? Las posibilidades ofensivas, pero siempre, como he dicho, posibilidades ofensivas pobres, pelotazo, pelotazo y pelotazo, ¿sí? No es gran, no es gran, no es gran talento, ¿ya? Acá los pases, como vemos, pases incluso hasta en destrucción, fútbol táctico siempre, los pases todos invertidos en fútbol táctico, es normal, de eso comen, ahí está su ganancia. Primer tiempo, segundo tiempo, ¿ya? El segundo tiempo fue más pasivo, como digo, hubo menos necesidad de generar, ¿ya? Es normal. En destrucción, acá esto sí me llama la atención, la cantidad impresionante de pases que hay en fútbol táctico. No recuerdo que hayan habido muchas acciones, eh, como he dicho, de secuencias largas. La secuencia más larga que recuerdo es una que terminaba en el medio campo. Aquí, aquí.
No es, aquí no recuerdo realmente secuencias largas. Esto tiene que ver seguramente con el número de acciones que hay también. ¿Ya? Recordemos acá, yo tengo claro que en recuperación hay destrucción, ¿sí? No olvidemos, esta es una de las características, no hay que olvidarla. Este equipo destruye y por eso produce este tipo de acciones. Entonces las acciones que están acá no son realmente para tomar en cuenta ofensivamente, ¿no? Sino más que todo, lo máximo que se puede tomar esto es como que estas acciones les pueden generar a ellos quizás algún tipo de fútbol ofensivo. A partir de acá pueden generarse, a partir del medio campo, sí, normalmente. Pero la diferencia es que este equipo ha estado destruyendo mucho, a diferencia de los otros equipos, que normalmente cuando tienen estos datos utilizan esto para fútbol ofensivo. Acá no, acá es también porque ha habido una dosis de fútbol de destrucción, por eso aparecen también muchos pases, ¿ya? Muchas más acciones también. El primer tiempo, como he dicho, ha sido lo más luchado, el segundo tiempo ya ha sido, digamos, más entregado ya al partido, ¿no? Porque no había realmente posibilidad de poder llegar, ¿no? En zona defensiva, lo normal, nada. Bueno, la crítica para terminar, eh, es el campeón que ha producido este torneo, un equipo que destruye, un equipo táctico, nuevamente como digo, siempre habrá la crítica futbolística, ¿no? En un trabajo táctico lo ha hecho bien, ha ganado el torneo con ese trabajo táctico y perfecto, un buen trabajo, pero futbolísticamente siempre va a quedar debiendo y esto hace, pues nos demuestra que este torneo realmente es un torneo donde se ve muy poco, ¿no? Lamentablemente. Yo no sé si esto les sirve a los jugadores a nivel profesional, seguramente que sí, para que performen tareas, pero de eso se ha vuelto el fútbol ahora. Ya casi talento es muy raro ver, ¿no? Muy raro ver. El único talento que está viendo es cualidades físicas, Mbappé o los jugadores de Independiente del Valle, ¿no? Pero es todo. Eso es todo, nos vemos en el siguiente partido. Muchas gracias. Chao.